¿Cuál es la peor vía para ti, Agustín? Bueno, a ver, peor, La menos peor, buena. eso es, porque, a ver, no sé si tú conoces, yo tengo un amigo que se llama Ignacio, sí, a Ignacio Garay lo conoce. Sí, sí. Bueno, él tiene una teoría de que hay que cambiar el lenguaje. Entonces, no se puede hablar simplemente de peor y mejor, porque a veces comparamos lo peor dentro, lo más o menos bueno dentro de lo bueno y lo más o menos malo dentro de lo malo. Entonces, hay que inventar otras palabras como mejor, mejor y cosas por el estilo, ¿no? En fin, él tiene una teoría ¿Cuál es sobre la esto. mejor? ¿Cuál es ¿Cuál es la la mejor? mejor? Es decir, ¿cuál es la menos buena dentro de lo bueno? Porque para mí todas son buenas. Es muy difícil esta pregunta porque lo que voy a decir va a ser, yo creo que para mucha gente un poco decepcionante, pero a mí la que me parece menos feliz su formulación es la tercera, sobre todo si tenemos en cuenta cómo está formulada en la Suma Teológica, porque tal como está formulada en la Suma Teológica, se mete en una serie de callejones de los que es muy difícil salir, ¿no? Es decir, la tercera vía, como todo el mundo sabe, tiene dos partes, ¿no? Es decir, una primera parte en la que lo que intenta mostrar Santo Tomás es que no puede ser que todo lo que existe sea contingente en el sentido de que pueda existir o no existir. Es decir, él llama posible de ser y no ser, ¿no? Es decir, no puede ser que todas las cosas que existen tengan una naturaleza tal que puedan no existir en algún momento. Básicamente él identifica lo posible de ser y no ser con aquello que es generable y corruptible, es decir, con básicamente los entes corpóreos que están compuestos de materia y forma y que por lo tanto están abiertos a la corrupción, a la generación y a la corrupción, ¿no? Y él dice, no puede ser que todos los entes sean de esta naturaleza, tiene que haber al menos algo que sea incorruptible, es decir, que sea necesario en el sentido de que no esté en potencia de dejar de ser por vía de corrupción, por vía natural, ¿no? Y a partir de ahí dice, bueno, una vez que sabemos que hay algo que es necesario, es decir, que no está abierto a la posibilidad de ser y no ser, eso o bien es necesario por sí, y entonces ya es Dios, o bien es necesario por otro, y entonces, como no se puede ir al infinito en la serie de causas necesarias por otro, tiene que haber algo que sea necesario por sí. Entonces, bien, el argumento es bastante complejo y tiene muchos pasos, ¿no? Pero básicamente tiene esas dos partes. Primero, probar que no todo es generable y corruptible, tiene que haber algo que sea ingenerable e incorruptible, algo que sea necesario, y si hay algo necesario, entonces hay algo necesario por sí, y eso es Dios. El problema es que en la primera parte del argumento, para demostrar o para probar que no puede ser que todo sea generable y corruptible, Santo Tomás da algunos pasos que yo creo que se pueden justificar, pero que tal como están formulados en la Suma Teológica, resulta difícil ver cuál es la justificación posible de esos pasos, ¿no? Entonces, el primero de ellos es que todo lo que es posible de ser y no ser, en algún momento no es, ¿no? Es decir, que todo lo que es generable y corruptible, todo lo que es posible de ser y no ser, en algún momento no es. Entonces, él eso lo postula y no lo justifica allí, ¿no? Yo creo que es justificable si uno tiene en cuenta que todo lo que es posible de ser y no ser, es decir, todo lo que es por naturaleza corruptible, en algún momento, si es por naturaleza corruptible, en algún momento se va a corromper, salvo que haya otra causa que lo mantenga o que lo sostenga en el ser y que no sea corruptible. Y con lo cual ya estaríamos en lo que se quiere demostrar, es decir, que no todo es generable y corruptible. Lo que pasa es que Santo Tomás no da ninguna justificación de esa premisa, de ese principio, es decir, de que todo lo que es posible decir ser y no ser, en algún momento no es. Y luego dice, bueno, si todo lo que es posible de ser y no ser en algún momento no es, se sigue que en algún momento no hubo nada. Si todo fuera así, si todo fuera de esa naturaleza, en algún momento no hubo nada, ¿no? Y ese es un paso que tampoco Santo Tomás justifica expresamente en la tercera vía, tal como está formulada en la Suma Teológica. Como no lo justifica expresamente, digo yo, pues por eso me parece la menos la que está, vamos a decir así, menos desarrollada de las 5. No digo que sea mala, no digo que no pruebe, no digo que no sea un argumento que pueda digamos, convencer y que pueda alcanzar una certeza, lo que pasa es que hay que justificar esa premisa, ¿no? Y ahí es donde hay más dificultades, porque hay algunos autores que lo que interpretan es, bueno, supuesto un tiempo infinito, se dan todas las posibilidades, y si se dan todas las posibilidades en un conjunto finito de cosas que pueden ser y no ser, o que son posibles de ser y no ser, o que son generables y corruptibles, en un tiempo infinito se dan todas las posibilidades, y una de las posibilidades es que no exista ninguna,
y por lo tanto es imposible, si en un momento no existió ninguna, entonces nada comenzó a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, estoy diciendo Es un como lo poquito... interpreta Fesser, por ejemplo. Sí, 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 sí. Y yo creo que la mayor parte de los intérpretes van por esa línea, ¿no? Yo tengo mis dudas de que esa sea la interpretación más adecuada o que esa sea la justificación que podría dar Santo Tomás. De hecho, Santo Tomás no da justificación de ese paso, y entonces lo que tenemos que hacer es simplemente conjeturar o nosotros proveer, vamos a decir así, una justificación de ese paso que sea consistente con la filosofía de Santo Tomás. Ya sé que muchos autores proponen esa interpretación. A mí no me convence del todo porque no es un tipo de razonamiento que Santo Tomás haga, eso de pensar las posibilidades y ese tipo de cosas. No es el tipo de argumento que uno se encuentra normalmente en Santo Tomás. Bueno, hay un tiempo infinito, en ese tiempo infinito se dan todas las posibilidades. Ese es un razonamiento que no, a mi juicio no cuaja demasiado con el modo habitual de reflexionar que tiene Santo Tomás, ¿no? Una justificación que me parece consistente con la filosofía de Santo Tomás es el de pensar que, claro, las cosas generables y corruptibles efectivamente están compuestas de principios, pero los principios de las cosas generables y corruptibles no son corruptibles, ¿no? Santo Tomás esto cuando habla en el De Principiis Naturae o en el De Generatione et Corruptione o incluso en la física, en el comentario a la física de Aristóteles, etc., explica que los principios de las cosas corruptibles no son corruptibles. La materia, por ejemplo, que es principio de la generación, no es corruptible. Lo que es corruptible es el compuesto de materia y forma. La forma tampoco es corruptible, ¿no? Lo que es corruptible es el compuesto de materia y forma. Entonces, yo creo que habría alguna manera de justificar el principio que explica Santo Tomás diciendo, muy bien, si todo fuera generable y corruptible, ni siquiera podría haber principios de la generación y corrupción, porque los principios de la generación y corrupción no son generables ni corruptibles. La materia no es generable y corruptible, la forma no es generable y corruptible. Por lo tanto, es imposible que si todo fuera generable y corruptible, algo haya llegado a ser, porque las cosas que empiezan a ser por generación empiezan a ser a partir de la materia y a partir de la forma, que no son ellas mismas generables y corruptibles, ¿no? Entonces, esta me parece una interpretación alternativa que podría estar más en consonancia con el pensamiento de Santo Tomás, pero no estoy del todo seguro de si eso es lo que tiene en la cabeza Santo Tomás cuando hace la tercera vía, ¿no? Entonces, tampoco es cuestión de hacerle decir a Santo Tomás algo que él no ha dicho y que no sabemos si hubiera dicho, ¿no? Entonces, lo que sucede es que de la tercera vía hay formulaciones alternativas en la Summa contra Gentiles, capítulo 15 del libro primero y capítulo 15 del libro segundo, si no recuerdo mal, en las que no se meten todos estos líos, porque él directamente dice, no puede ser que todo sea generable y corruptible, porque lo que es generable y corruptible no tiene el ser de suyo, porque de hecho está abierto a ser y no ser. Y por eso, si está abierto a ser y no ser, no tiene el ser de suyo, y si no tiene el ser de suyo, tiene que ser causado por otro. Y entonces tiene que haber algo que sea necesario. Y si es necesario por sí, ya es Dios. Y si es necesario por otro, no se puede ir al infinito y entonces está bien. Entonces lo que quiero decir es que las formulaciones alternativas de la tercera vía que encontramos en la Summa contra Gentiles tienen muchos menos problemas que la formulación que encontramos en la Summa teológica. Por esta razón, a mí, personalmente, me parece que la formulación de la tercera vía, tal como está en la Summa teológica, es probablemente el argumento de las 5 vías menos desarrollado, vamos a decir así, porque si Santo Tomás hubiera dado al menos una justificación de estas dos premisas o de estos dos principios que yo expliqué antes, pues la cosa sería mucho más sencilla, ¿no? Pues mira, yo antes pensaba que la peor era la cuarta, pero el vídeo que hiciste sobre la cuarta me convenció de que no, de que es la mejor. Lo que pasa es que, de manera similar a la tercera, digamos que la formulación de la cuarta que tiene Tomás en la Suma no es muy feliz. Claro, Entonces, claro, claro. Entonces, se podría decir lo mismo que dije de la tercera respecto de la cuarta. Bueno, tal como está en la Summa teológica, no es ni por lejos la mejor. Lo que pasa es que de la cuarta vía tenemos tantas formulaciones en la obra de Santo Tomás, vamos a decir así, con una diferencia muy grande, mientras que de las otras vías tenemos 2, 3, 4 formulaciones, de la cuarta vía hay 20 y pico, 30, que da que pensar, ¿no? Os da a pensar que probablemente era la vía favorita, es decir, el argumento favorito o preferido de Santo Tomás para probar la existencia de Dios,
Y por eso uno redimensiona y dice, bueno, está bien, tal como está en la suma teológica, probablemente no es la mejor, pero si lo comparamos con las otras formulaciones que hay algunas que son muy, muy precisas, sobre todo la de potencia, las tres formulaciones que hay en de potencia, que no están elaboradas para probar la existencia de Dios, sino la creación. Pero bueno, las tres formulaciones del de potencia y la formulación del prólogo al comentario del Evangelio según San Juan son realmente muy, muy precisas, ¿no? Yo quizás lo que diría a día de hoy, o sea, si a mí me preguntan cuál es para mí la peor o la mejor vía, diría que la quinta, porque yo estoy en una situación en la que no estoy convencido de que la quinta funcione. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De que no estoy convencido o de que no veo cuál es la justificación que Tomás podría dar, porque no la da en la suma del paso crucial de la vía, que es si algo está orientado a un fin y no tiene intelecto, tiene que estar orientado por un intelecto, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero hacer para el último capítulo de la tesis es como buscar en el Corpus Thomisticum otras formulaciones que sean similares o paralelas a la quinta vía para ver si esas formulaciones pueden arrojar algo de luz a la interpretación de la quinta vía y a la justificación de ese paso, ¿no? Pero a día de hoy yo estoy en esa situación de que no sé muy bien si ese paso funciona o no. Vi que hace unos días comentabas eso también en un directo o tal, y lo hemos hablado, ¿no? Lo hemos hablado también cuando estuvimos en Barcelona el año pasado, en enero. Entonces, yo ahí te digo lo mismo que dije en su momento. Creo que Santo Tomás lo ve como algo casi analítico el asunto. Es decir, que estar orientado a fin es ser intentado por un ser inteligente. Es decir, que no hay sí. ahí. Sí, entonces, bueno, sería cuestión de ver si eso se puede de alguna manera explicitar de tal manera que se vea lo que para Santo Tomás parece ser algo evidente, ¿no? Es que esa es la impresión que me da a mí, que para él era algo evidente y que por tanto no necesitaba justificación, pero al mismo tiempo me pregunto, hombre, para él es evidente, para mí no es evidente y para Aristóteles, por ejemplo, tampoco me parece que fuera evidente, porque Aristóteles no Bueno, da... Aristóteles dice cosas a veces un poco enigmáticas, ¿no? Porque por un lado parece que la naturaleza misma tiene esa teleología intrínseca y que no necesita una explicación más allá, pero luego en el libro 12 dice que es mejor que haya uno que gobierne y todo lo demás, y dice algunas cosas a veces que parecen que mi interpretación, quizá un poco optimista, es que para Aristóteles era evidente también y por eso no hacía falta decirlo. Pero bueno, Vale, vale. sobre todo si uno lo lee en el contexto de la tradición de la que él abreva, que es socrático-platónica, en la que este asunto era como el punto nuclear de toda la cuestión. De lo que sabemos de Sócrates, ¿no? De lo que sabemos de Sócrates, del Sócrates real, vamos a decir así, que a través de Genofonte y a través de Platón, es que él consideraba que había un orden en la naturaleza precisamente porque había una inteligencia, y eso lo había tomado de Anaxágoras y todo lo demás, y Platón claramente habla de esto en el Timeo, y me parece que Aristóteles quizá es el elefante en la habitación que no está, pero de alguna manera está inserto en su misma concepción de la causalidad, porque no sería inteligible la causalidad eficiente sin la causalidad final, y no es inteligible la causalidad material y formal sin la eficiente. Por lo tanto, me parece que es algo que está tan acorde a los principios de la filosofía aristotélica que el hecho de que no lo haya dicho expresamente no me parece que sea suficiente razón para pensar que Aristóteles pensaba que la naturaleza era la última explicación de la teleología, ¿no? Vale. Este, Ese es un buen punto, y, sí. entonces, bueno, no sé, lo digo así un poco pensando en voz alta, pero me parece que era tan evidente de suyo eso que no hacía falta decirlo. Yo quisiera saber cuando Nagel, ¿no? Porque tú citas a Nagel, ¿no? Que habla de una finalidad, una teleología intrínseca a la naturaleza. Yo haría el ejercicio contrario, y es preguntarle a Nagel qué entiende por teleología, qué es la orientación al fin, o sea, y que trate de explicar un poco la teleología sin apelar a nociones o a conceptos que tengan que ver con la intención, con la inteligencia, etcétera, y creo que va a ser muy difícil que lo pueda formular de manera inteligible, me parece a mí. Entonces me parece que ahí hay algo que tiene un punto de analítico, ¿no? De decir, si hay teleología es evidente que hay intención, pero bueno, quizá no lo sea tanto, ¿no? De hecho, para ti no lo es. Entonces, quiero Claro, decir, al menos ahora mismo, por eso quiero ya, hacer como ese trabajo y tal, pero, o sea, tampoco lo descarto, ¿no? ya. Pero...
Para mí ahora, en este momento, como que no es evidente.